Evangelio de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Juan capítulo 5. ¿Cuántos están contentos porque viene diciembre? ¿No están contentos porque viene diciembre? Yo estoy contento porque ha amanecido hoy, gloria al Señor. Estamos contentos por cada día del año que nos da. No hay ningún día especial, de verdad, todos los días son especiales. Pero diciembre tiene algo especial. Tradicionalmente nos han enseñado, eso es algo bueno, como diciembre se enfoca mucho a. Eso era anteriormente. Yo sé que hay algunas familias todavía que lo hacen así, una reunión familiar, el viaje, la piscina, etc. Eso es buenísimo. Pero qué maravilloso fuera que ese mismo ambiente de diciembre, como en muchas casas, lo tuvieran en enero, en febrero. Al último enero de todo, así ese mismo ambiente de alegría, de unidad, de familiar, de reencontrarse la familia. No tiene que ser una señal como decir el día de la madre, una vez al año, que se acuerda de la madre. Pero se acuerda para llevarle costilla a madre, hace una costilla, ¿no? Lo pones a trabajar, realmente tenemos que estar contentos porque Cristo murió por nosotros y nos dio vida eterna. Y nos dio salvación, nos dio con eso su Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar contentos, alegres, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso es un motivo para alegrarse todos los días, no solamente un día, un mes del año, todos los días del año. Y eso es algo maravilloso, que podemos estar gozosos, en paz, con la bendición de Dios, a pesar de los días que podamos estar pasando, cualquier diferente vez. Dele gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios antes de empezar con el mensaje. Dele gracias a Dios y permítanle al Espíritu Santo que hoy obre con poder en nuestra vida. Él está aquí, ¿sí sabías? Él está aquí, está obrando con poder en cada uno de nosotros. Él está aquí. La Biblia dice que antes de estar 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Y está aquí para hablarnos, está aquí para corregirnos, está aquí para bendecirnos, está aquí para sanarnos. Amén. Está aquí para proveer cualquier necesidad que podamos tener en el nombre de Jesús. Y por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te doy las gracias. Gracias por este día, Señor. Permite, Señor, que tu palabra hoy cambie nuestras vidas, cambie mi vida. Diga así, cambie mi vida, Señor. Porque lo que únicamente puede cambiar nuestras vidas es tu palabra, Señor. Permite que podamos entenderla, Señor, y ponerla en práctica. Amén. Amado Juan capítulo 5, vaya conmigo un momento. Yo quiero hablar de un tema un poquito controversial, digo yo controversial. Quizás toque algunos personajes de la historia de la Biblia. Voy a hablar un poquito de la historia bíblica, ¿sí? ¿Qué les parece? O sea, de la historia moderna, después de Jesús. Brevemente, es un poco profundo y complicado, por eso hay que tomar unos estudios bíblicos para hablar de la historia de la Biblia, la historia contemporánea, o sea, la historia después de Jesús, ¿sí? Porque aquí en la Biblia aparece la historia hasta los apóstoles, ¿sí? Y de ahí para acá no sabemos mucho, o sea, algunos libros, algunas historias y todo eso, ¿sí? Recuerde que hace el año 1500, más o menos, por allá, un poquito de historia que voy a tocar este punto ahorita de introducción. Vamos a darle prioridad a lo que es la palabra de Dios. Hubo una reforma, ¿sí? Ustedes han escuchado la reforma, Martín Lutero, Juan Calvino y otros grandes hombres que Dios levantó en ciertas temporadas para volver a sacar a la luz la palabra de Dios que estuvo por muchos años escondida. Fue escondida por la religión tradicional y la cambiaron por métodos humanos, religiosos, espirituales, muchas cosas ahí que estuvieron reemplazadas para utilizarlo como dominio, como esclavización, como no sé, muchas cosas. Pero llegaron estos hombres y trajeron una luz en medio de una comunidad tan tremenda, una edad media. O sea, hay una edad que llamaron el oscurantismo. No sé si ustedes llegan a escuchar esa parte donde era prohibido la ciencia o algo totalmente diferente lo que la religión de entonces promovía o enseñaba, ¿sí?
Por cierto, a la gente, hubo un personaje que dijo que la tierra era redonda y casi lo matan por eso. Porque ¿cómo iba a poder decir algo que en ese entonces decía que la tierra era plana? Pero hubo grandes hombres físicos, científicos, que fueron acallados, que se quemaron en la hoguera por tener un concepto totalmente diferente a lo que se predicaba en ese entonces. ¿Sí? Pero en Juan capítulo 5, 24 hablamos de la Biblia, primeramente, vamos a hablar de algunos versículos, de hablar de la relevancia, la importancia de la palabra de Dios. Dice Juan 5, 24, dice, de cierto digo, ¿sí? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ¿a qué? ¿De qué ha pasado? En muerte. Voy a repetir otra vez este versículo para que lo aprendamos y usted lo puede subrayar en su Biblia y usted puede hacer esto. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me dio, tiene. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es eterno? Díganme, ¿qué es eterno? ¿Qué es eterno? ¿Usted cree que yo pueda tener vida eterna? Pero si yo voy a morir en algún momento de mi vida, por supuesto. Usted va a morir en algún momento. A no ser que Cristo venga pronto, venga antes de nuestra partida. Pero nuestro día está contado. Pero aquí habla de una vida eterna totalmente diferente porque Cristo lo demostró. ¿Amén? Cristo demostró al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Creen en esta palabra? Dice el Señor a una mujer. Y claro que sí, nosotros los dos creemos de que hay una vida eterna, hermanos. Una vida eterna. Pero lo más importante es en quién tenemos que creer para poder tener esa vida eterna. ¿Usted en quién tiene que creer? ¿En algún personaje? ¿En algún hombre que fue catalogado santo? Respetando todas las ideologías que pueden haber aquí. ¿Usted cree que puede creer en alguna imagen? Mira lo que dice la palabra de Dios y en ella nosotros hoy le damos prioridad lo que es la palabra de Dios. No hay otra forma en que podamos ser salvos, no hay otra manera, no hay un logro personal que me pueda a mí merecer la salvación. No hay un dinero, no hay el oro del mundo, por más que se pueda reunir o acumular, y decir, bueno, aquí está mi pago por mi salvación. ¿Sí? No lo hay. Dice, no hay un pago ya. Como era impagable, Cristo murió por nosotros. Era impagable. No se podía pagar. Por lo tanto, Cristo tuvo que pagar. Y aquí lo dice, el que oye mi palabra. Ahí está Cristo hablando con sus discípulos, está hablando con la gente que estaba ahí pasando alrededor, con los judíos, los fariseos, quién sabe quién más estaba por ahí. El que dijo, el que oye la palabra de quién, del pastor, del profeta, del adivino, del sacerdote. El que oye, dice, o sea, se está representando a Jesús ahí mismo. El que oye la palabra de Jesús, ¿sí? ¿Me están escuchando? Amén. Dice, y cree al que me envió. ¿Y quién lo envió? Aquí se están derrumbando muchas doctrinas que realmente muchas veces creíamos nosotros por ahí, que han sido sacadas del humanismo, sacadas doctrinas de hombres, y no han sido doctrinas sacadas de la Biblia. Por eso hoy les estoy diciendo que hoy vamos a dar la preeminencia ¿a quién? A la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué estoy hablando de esto de la palabra de Dios? Hace unos días atrás, 31 de octubre, ¿qué se celebró? ¿Quiénes saben qué se celebró el 31 de octubre?
importancia? ¿A qué le da más importancia a usted? Pero hace más de 500 años, se saca la cuenta, muchos dicen que 508 años, si no me estoy mal, con Isumar y resto, ¿sí? Hubo un joven sacerdote, que estudió la Biblia, ¿sí? Y hubo un versículo en Romanos que lo impactó. El justo por su fe vivirá. Y él dijo, ¿cómo es posible esto? Que nos han enseñado una cuestión de que las tradiciones, que la ofrenda, que los rezos, que si yo hago buenas obras, que si yo hago esto, que soy salvo. Y él dice que por la fe, o sea, más el justo, y él dice que ese versículo lo impactó, lo revolcó, le sacó todo, y él como un teólogo empezó a investigar y se dio cuenta de todas las mentiras que estaban enseñando en Egipto, ¿sí? Y este hombre, Martín Lutero, ¿sí?, muy valientemente fue en contra de la religión y sabía las consecuencias que podía haber pasado por eso. Y además le voy a decir algunos precursores a la reforma, porque fue el que selló todo lo que fue la reforma, pero hubo personas previas a él, anteriores, que muy valientemente que dieron su vida. Algunos le dijeron, niega a Cristo, o sea, niega lo que estás hablando y no te vamos a matar. Yo no voy a renunciar. Y muchos de ellos subieron en la hoguera quemados, pero durante el tiempo de una religión que dominó totalmente las creencias religiosas, políticas, económicas, culturales de la época, ¿sí? Y llegó un hombre y se alzó contra todos esos principios, hablando, más el justo, ¿por la fe quién? ¿La fe quién? Él empezó a investigar la fe en quién. Y él empezó, y ahí empezaron, no sé si usted alguna vez ha escuchado las 5 solas. ¿Alguna vez han escuchado? Se la escuchaba al pastor Mario, la otra vez que la escuché, que le estaba enseñando la. Y ahí en adelante fue que Juan Calvino y otros reformadores de la época empezaron las 5 solas. Si alguien me ayuda, lo podemos decir que son 5 solas. Sola fe, sola escritura, solo Cristo, ¿sí? Solo Dios la gloria, me falta uno. Ya se la final se la digo para la pero solo Cristo salva. Sola escritura, o sea que solamente podemos encontrar la salvación, el conocimiento de la verdad es a través de ¿qué? De las escrituras. Solo a Dios la gloria. Todavía, o sea, la tradición de adorar a algunos otros personajes aparte de Dios todavía se utiliza. Y la Biblia habla específicamente, dice, no a los ídolos, no a las imágenes. Si tú te le postras a un ídolo, dice la Biblia, a los mismos demonios le estás haciendo culto. La Biblia dice, solo a tu Dios adorarás y solamente ante Él te postrarás. Son versículos bíblicos, por eso Él resalta, dice, solo la Escritura, solo la Biblia. En ningún otro podemos encontrar salvación. No hay otro intercesor. Van a resaltar las palabras del Papa. Nunca lo he hecho, pero fue algo que llamó mucho la atención. A fin del mes pasado, que habló de María y que dijo que María no era redentora, no era corredentora, no era intercesora tampoco. Solo el Papa lo dijo, que solo Cristo puede hacer ese papel. Tenemos que saber, de seguro que el Papa se puso a leer la Biblia. Sola escritura. No hay otra escritura que podamos nosotros encontrar la salvación. Dice, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Porque ha pasado de muerte. Y tenemos que entender eso, solo la escritura. No es que por allá hubo un profeta que me dijo, que por allá hubo un adivino que me dijo, que por allá hay un hombre que tiene poderes y no sé qué es lo que está hablando. No debemos entender eso porque vienen falsos apóstoles y profetas
engañando a muchos. Y así han sido muchas generaciones que han sido engañadas. Por eso el mensaje de hoy, amados, el mensaje de hoy ya tiene un pequeño título: Nueva generación de reformados. De verdad, si me entiendes, espero que en el transcurso del mensaje tú me puedas entender. ¿Qué es reformar? Es cambiar ciertas cosas que están pasando en la iglesia. Hoy, la iglesia cristiana evangélica protestante que fue reformada hace más de 500 años tiene que pasar por un proceso de reforma nuevamente entre nosotros, porque hay muchas cosas que estamos dejando de hacer y estamos llenando con actividades y con cosas así que creemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Juan 8:31, vaya rapidito, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Qué te hace libre a ti? ¿Qué te hace libre? La verdad. ¿Qué te hace libre? La verdad a través de la palabra de Dios. No hay más. Hay muchas verdades que aparecen ahí. No es que aquel que salió por allá y que aquel habló y que si era cierto lo que me habló. No. Vaya a la Biblia, amados, que ahí está toda la palabra que necesitamos de parte de Dios para nosotros. Toda. Sin discusión alguna. No se necesita añadir algo más a la Biblia. Ya la Biblia está escrita. Toda la revelación ya estará aquí en la palabra de Dios. No necesitamos nuevas revelaciones o nuevas palabras. Ya la escritura ya está sellada, edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. No hay otra forma, hermanos. Ya fue todo hecho, dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿A quién? ¿Quién es viva y eficaz? La palabra ¿de quién? La palabra mía. La palabra de Dios. Aquí está. Si yo creo en esta palabra, esa palabra va a tener poder, vida, cambiar mis circunstancias adversas, cambiar mis temores, cambiar mis dudas, cambiar mi situación difícil en el nombre de Jesús. Amén. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice: más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él, a quien tenemos que dar toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa viva? Que se mueve, que crea, que forma, que cambia. ¿Y eficaz qué significa? Que es efectiva, que hace, que produce, que realiza cosas. Eficaz, que es eficiente, que es para lo que necesitamos, que es necesaria para nosotros, hermanos. Dice: y más cortante que espada de los filos, que penetra todo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Vaya a Mateo 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, el mismo Señor que habló a Moisés, el mismo Señor que habló a Noé, el mismo Señor que se presentó a Adán y Eva, ese mismo Señor, el mismo Espíritu que estuvo con Cristo Jesús resucitando de los muertos, es el mismo que está aquí presente ante nosotros. El cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dígalo conmigo, no pasará. ¿Qué significa eso no pasará?
quita, no se vence. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Y muchos la queremos cambiar, moldear a nuestra cultura. Dice, no, que tenemos que moldear la palabra para que la palabra no ofenda. He escuchado predicadores que moldean. Ellos dicen, no, es que hay que moldear, porque es que cuando se habla de santidad la gente se ofende. Amados, si yo saco la palabra de la santidad de la palabra de Dios, amados, no tengo nada que decir. Porque la santidad lo es todo. Ellos quieren moldear, acomodar. ¿Cómo podemos diluir el mensaje para que sea atractivo? Pero aquí dice, mi palabra no pasará, mi palabra no cambiará, mi palabra no caducará, nunca, amado, es efectiva, así como fue en el huerto de Edén, como fue con Moisés, como fue con Abraham, como fue con los grandes hombres de Dios, así como fue con Cristo Jesús, así es con nosotros hoy también, igual, con poder, tiene vida la palabra de Dios, es vida y es eficaz. Por eso estamos hablando de la relevancia, la importancia de la palabra de Dios, amado, que hoy la iglesia de Cristo, hoy, ahora necesitamos una reforma, un cambio de mentalidad, totalmente volver otra vez a los principios bíblicos. El primer reformador fue Cristo Jesús, amados. Vino y revolcó toda la doctrina de los fariseos, de los saduceos. Trajo una palabra fresca, no de otro lado, sino del Antiguo Testamento. Llegó y lo sacó y dijo, la Escritura se ha cumplido en mi vida. Hoy aquí yo vine a cumplir las Escrituras. Él no vino a sacar nada nuevo, porque en el Antiguo Pacto todo era sombra de lo que venía. Y lo que venía se llama Cristo Jesús. Todo vino a cumplir. Cristo no trajo nada nuevo. Lo que trajo fue la revelación de lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Y vino a ser visible, gracias a Dios, a través de Cristo Jesús. Vaya conmigo el primer capítulo de Juan. Estamos dando la relevancia a la palabra de Dios. Lo importante es la palabra de Dios. Cuando usted vaya ahí, usted no va a decir lo que el pastor dijo, no, sino lo que la Biblia dice, que es lo que estamos enseñando aquí. ¿Sí? Yo puedo tener palabras bonitas, pero eso no te va a dar la vida eterna. ¿Sí? Lo que te va a dar la vida eterna a ti es que tú creas en el Hijo de Dios, en la palabra que Él dijo. Amén. Vamos a ver dos traducciones. Si usted es Juan, si alguno tiene lenguaje actual, usted lo puede seguir. Y si usted tiene otra traducción, usted la puede seguir. Yo voy a leer Reina Valera primero. Dice, en el principio era el verbo. Muchas veces no entendemos lo que significa el verbo, ¿sí? Pero la otra traducción nos lo va enseñando un poquito más. Porque a veces tenemos Reina Valera, lo que tiene Reina Valera, entonces a veces no entendemos lo que es. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién? Por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad nunca puede resplandecer sobre la luz. Amén. En el principio era el verbo. Vamos a la otra traducción, a ver si ustedes la entienden un poquito mejor. ¿Sí? Tengo lo que tiene esta aplicación, que yo tengo aquí como 20 traducciones diferentes de la Biblia. Pero yo solamente estudio una, dos, algunas veces tres. Imagínense, no leer la Biblia completamente será difícil, como será tres traducciones diferentes. Dice, mira, lenguaje actual. Juan 1, del 1 al 5, dice, antes de que todo comenzara, mire, ya existía la palabra.
de que todo existiera, ¿sí? Ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Casi nada. La palabra, la Biblia, lo que está escrito, dice, era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Recuerden que Génesis 1 dijo, dice, hágase la luz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la palabra estaba la tierra desordenada y vacía. Y dice, no está bien, hágase la luz, hágase el firmamento, hágase las estrellas. Empezó a hablar la palabra. Y con la palabra empezó a crear. De donde no había nada, Dios empezó a crear. Porque la palabra es vida, la palabra de Dios, no mi palabra. No. Cuando yo creo en la palabra y la aplico en mi vida, es que hay poder en el nombre de Jesús. No es porque digo yo, así se va a hacer, no, es por lo que dice la palabra de Dios, es que así es que va a ser y se va a realizar ese milagro, esa libertad en el nombre de Jesús, esa provisión. Porque vamos a pasar, imagínense el milagro tan grande que es a través de la palabra de Dios, que vamos a pasar después de nuestra vida cuando creamos que Cristo Jesús es nuestro Rey y nuestro Señor. Que me parece tanto poder que tiene. No hay un milagro más grande que es el milagro de la salvación. Y solamente tenemos que creer en su palabra, que Cristo murió por nosotros. Y pasamos en una eternidad. Y antes que todo comenzara, ya existía aquello que es la palabra de Dios. Amados, tenemos que aprender a conocer, a entender, a reflexionar, a investigar a fondo la palabra de Dios. No se conforme con solamente leer, hermano. Imagínense cuando Satanás tentó a Jesús. Sí, Lucas capítulo 4, no sé si alguna vez visto ese pasaje. Es un tremendo de cómo nosotros tenemos que resistir al diablo. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de vosotros, pero ¿cómo lo tenemos que resistir? A través del conocimiento de la palabra de Dios y la exposición de ella. Hermano, no hay otra manera. Mira, cuando Satanás le dijo, si tú eres el hijo de Dios, ¿cómo le dijo? Haz que estas piedras abran el desierto, eso no había nada. Tienes hambre. ¿Quién no tiene hambre con 40 días de ayuno? Yo me desaparezco. Si he hecho yo apenas unos días de dieta ya los pantalones se me caen, imagínense. ¿Y cómo? ¿Ah? ¿Cómo será 40 días? Pobre hueso mío. Gracias a Dios que estos huesos míos son fuertes. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ay, de verdad tengo hambre. No, sí, ¿verdad? Ahí Dios te está hablando. Voy a hacer que castigas. No. Una vez entendió que no estaba bien, no estaba correcto. ¿Cierto? Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Utilizó versículos que están escritos en Deuteronomio. Utilizó la Biblia del Antiguo Testamento, palabra de Dios, para contrarrestar. No utilizó otra cosa. Te reprendo, Satanás, fuera de mí. Empezó saltado, brincado a la puerta. No, agarró la palabra de Dios y dijo, escrito está, Satanás. Cuando lo llevó a un cerro alto, le dijo, le mostró toda la riqueza de los reinos, de todos los bienes inalterables, todo esto te lo dejo, porque a mí fue dado. En el huerto de Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecó, se le delegó a Satanás, perdió la autoridad y Satanás
y la obediencia a ella. Escrito está, Satanás: solo ante Dios te postrarás y solo ante Él adorarás. Ahí está. La ley de Moisés se la repitió con Cristo. Pero Satanás, ¿qué es? Que no lo puso, si no me voy a quedar con esto. Se lo llevó a un pináculo bien alto. De esta es la muestra. Se lo llevó a un pináculo muy alto y dijo: lánzate, que si tú eres el Hijo de Dios, Él mandará a los ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece alguno. Salmo 91, se lo predicó Satanás. ¿Qué le parece? ¿Qué dijo el hombre? Me está sacando la palabra de Dios. Satanás llegó y sacó la palabra de Dios como manipulación para que Jesús dijera: no, Señor. Pero la Biblia le dice también: no tentarás al Señor tu Dios. Conociendo la palabra de Dios, cuando hay una manipulación, lo que está pasando hoy en día, amados, manipulando la palabra de Dios, poniendo extras para que sea atractivo, para que sea llamativo, para que se vea súper espiritual, amados. Usted, con el discernimiento que Dios le da, usted tiene que examinar, analizar y entender el verdadero propósito de la palabra de Dios. No estos aduladores que están hablando aquí ahora, hablando de cosas que ni entienden ni saben, muchos de ellos, agregándole más a las cosas, amados. Ven y parte para tu salud. Disculpe que repita esto otra vez, pero es necesario volver a hablar porque muchos han caído en esos engaños. La necesidad de nosotros de la sanidad, y vemos la oportunidad que venga un engañador de estos y te diga: ven y pacta, que si tú das un dinero tú vas a ser sano, que si tú das un dinero tu hijo va a ser salvo, que si tú das un dinero tu negocio va a prosperar, donde ya Cristo todo eso lo pagó gratuitamente en la cruz del Calvario por nosotros, amados. Por eso era necesaria una reforma, un cambio total en el tiempo de Jesús. Esos mismos engaños volvieron en el siglo medio, en la Edad Media. Una reforma con todos estos hombres de Dios que se levantaron para decir: no, Señor, lo que me están enseñando está falso, está contaminado. Necesitamos volver otra vez a la sola Escritura. Y muchos de ellos pagaron un precio de sangre. Isaías 47 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo, secase la hierba y marchitase la flor. Más, diga conmigo, más la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Pero fuerte el Señor. Pasan las flores, pasan los árboles, pasan las generaciones tras generaciones. ¿Cuántas generaciones habrá desde el huerto de Edén a nosotros? Miles y miles de generaciones se han pasado. ¿Sí? La gente pasa, la gente muere. Más la palabra de Dios permanece intacta, inconmovible, inmarcesible, no se marchita, no se seca, no cambia el valor, amados. Es la misma ayer, hoy y siempre. Si fue efectiva ayer, hace 2000 años atrás, es igual de efectiva hoy para mi vida en el nombre de Jesús, amado. Tú tienes que creer eso, amado. La importancia, la relevancia que tiene el estudio, el conocimiento, el estudio metódico, conciso, preciso, amado, de la palabra de Dios, que tenemos que llegar cada uno de nosotros, amado. Cueste lo que nos cueste, tenemos que dejar hacer un cambio en nuestra vida, una reforma en nuestra vida para volver otra vez a la sola Escritura. Mira lo que dice Pedro, tomando otra vez relación con este versículo de Isaías capítulo 40. Vaya a Pedro capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo repito otra vez. Pedro ya Cristo había muerto hace ya varios años atrás. Ya él estaba siendo portador de
le enseñó. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ya Cristo no estaba aquí con Pedro, ya Pedro estaba anciano ya. Había pasado ya ciertos años. Mira lo que dice. Siendo renacidos. O sea, para renacer, ¿qué significa? Primera de Pedro 1:23. Hay que morir nuevamente. Nosotros como cristianos morimos al mundo y vivimos para Cristo. Amén. Tiene que ser así, ¿no? Dice renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Por dónde estamos nosotros? ¿Por dónde? ¿Por dónde un cristiano tiene que ser guiado, fortalecido, animado cada día? ¿Por las noticias? Por lo que tú comes cada día, que le damos importancia, ¿no? ¿Quién se queda aquí? ¿Quién hace dieta? ¿Quién hace uno? ¿Toma vitaminas? Sí. Pero hay una mejor vitamina para nuestro cuerpo. Hay una sopa pero completa, que muchas veces no la degustamos completamente, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si nos cuidamos físicamente, mucho más espiritualmente tenemos que cuidarnos. Si ustedes se cuidan, ¿sí? Ustedes no se cuidan, ¿sí? Si no se cuida el permito, que se cuide, que tiene que cuidar, tiene que cuidarlo. Y la parte espiritual la cuida también. La parte emocional la cuida también. Tiene que cuidarla. Así como cuidamos nuestro físico, tenemos que también cuidar nuestro pensamiento. ¿Y cómo es la mejor manera de cuidarlo? Es a través del conocimiento de la palabra de Dios. No solo el conocimiento, conocimiento y obediencia. Conocimiento, obediencia y práctica. La palabra de Dios. No termina este versículo ahí, dice. Ahí repite, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más, diga conmigo, más la palabra del Señor permanece para siempre. La repitió Pedro. Ya había sido escrita 700 años atrás y la volvió a retomar otra vez la misma palabra. Hace 700 años atrás, tiempo de Pedro, esa palabra tuvo su valor y hoy, 2000 años después de la muerte de Pedro, todavía tiene valor esa palabra en el nombre de Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os sea anunciado. ¿Cuál es la palabra? Es todo ese capítulo. Usted lee todo ese capítulo, usted se da cuenta de la enseñanza que da Pedro. Y la enseñanza que da Pedro no es ninguna otra enseñanza por allá rara que aprendió, no. Todo lo que escuchó y vio hacer de Cristo Jesús. Esa fue la enseñanza de Pedro que estaba dando, hermanos. Rápidamente, ya estamos terminando, rápidamente. Ya me despido. Cuando tomo agua son media hora más que no puedo ver. Recuerda que tenemos tiempo. Yo considero esto importante, de dónde venimos nosotros como iglesia cristiana, ¿sí? Evangélica, ¿amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué se nos diferencia de otras? ¿De dónde venimos? O sea, tenemos que saber nuestra historia. Voy a hablar brevemente. Esto es algo que se requiere semanas de estudio. Porque no es cuestión de llegar y sentarse en cuestión de media hora y ya les expliqué todo y ya entendieron. Quizás algunos no entiendan, pero sí podemos escucharlo. Voy a hablar de tres personajes rapidito. Dice John Wycliffe. Ese inglés para mí me puede ayudar un poquito. Usted no lo busque nada. Usted si quiere, usted dice los reformadores de la iglesia. Busque usted, ¿sí? Busque el tiempo de la reforma, que van a llevar al siglo XV, por allá, el tiempo de, imagínense, donde Colón estaba navegando. ¿Qué les parece ese tiempo por allá? Pues ese es el tiempo que empezó la reforma, el 400 y pico. Pero en el 1517 fue que llegó este personaje. Usted va a poner historia, ¿sí? Usted va a poner y usted habla de historia, ¿no es así?
de por qué tenemos esta escritura, por qué esta Biblia está tan fácil para nosotros, esta palabra de Dios tan sencilla. Usted sabe que esto, aquí no le, usted le da una Biblia y no le dice nada. Usted dice, es un evangelio, eso es lo máximo que le podrán decir. ¿Sí? No más. Pero anteriormente, hace 500 años atrás, cargar una Biblia ya era considerado digno de una elección. Hace 500 años atrás, apenas, los tiraban a la hoguera. La muerte más horrible que puede haber en la vida, los tiraban. Miren, aquí está este hombre. ¿Cómo le dije? Permítanme, ¿cómo lo dije? John Wycliffe. Dice, reformador teólogo inglés, nacido en 1330, imagínense, en el siglo II, en Inglaterra. Falleció en 1384. Dice, fue un teólogo, filósofo, reformador checo, eclesiástico y promotor de la primera traducción completa de la Biblia en inglés en 1330. Este hombre, en contra de todo, aquí estoy muchísimo, pero en contra de toda la iglesia que estaba tomando el poder, recuerden que le dije el poder político, económico, cultural, espiritual, o sea, todo el poder lo tenía dominado, todo. Y ellos decían que era lo correcto y que no era lo correcto. La Eucaristía, como ellos lo llaman, no se podía hablar en el idioma normal de ellos, el inglés, tenían que hablarlo en latín. Y nadie sabía escuchar el latín. O sea que ellos iban obligatoriamente, porque era obligatorio que tenían que ir a la iglesia. Y ellos escuchaban a alguien que no lo entendía. No lo entendían. Entonces ellos no comprendían la palabra de Dios. Y este hombre dijo, no. Leyó la Biblia un teólogo, dice, no. Tenemos que hacer una Biblia que la podamos entender. ¿Cierto? Y eso le llevó mucho. O sea, fue sentenciado a la muerte, pero por cuestiones de conexiones poderosas fue liberado. ¿Sí? Pero posteriormente murió de un derrame cerebral. 40 años después de su muerte, todavía su Biblia, dice que agarraron todas sus Biblias y las quemaron. Algunas dicen que lograron sobrevivir. Dice la Biblia, que un trabajo de 13 años para traducir esa Biblia. Agarraron todos sus libros y los quemaron. La primera Biblia, hace 500 años atrás. Él dijo la preeminencia de la palabra de Dios. La iglesia, o sea, el pueblo común y corriente tiene que conocer la palabra de Dios. Y dice que unió a mucha gente y les enseñó la palabra de Dios en un corto tiempo. Y les daba la Biblia, regalaba la Biblia, porque tenían un buen patrocinador. Y logró hacer la Biblia. Gracias a Dios que la imprenta de Gutenberg, ya estaba trabajando en el y pudieron hacer muchas copias de la Biblia. Fue librado de la muerte, pero murió con un derrame. 40 años después de la Iglesia Católica, con tanto odio, dice que sacó los restos de este Wycliffe. Los sacó de la tumba, los quemó los restos públicamente y sentenció, dice, todo aquel que lea la Biblia de este personaje va a recibir las mismas consecuencias. Su resto, 40 años que había, tuvo huesos secos, pero aún así lo hizo como para amedrentar a toda la sociedad. Pero eso no detuvo a la gente. Poco tiempo después se levantó otro personaje que se llama Jan Hus. Ese sí lo puedo pronunciar. Jan Hus. Y voy a ver, dice, filósofo teólogo checo. El otro es inglés, este es checo. Leyó la Biblia de este personaje de John Wycliffe. Leyó la Biblia y dijo, oye, qué bueno que tiene una Biblia en inglés. Ahora yo quiero hacer una Biblia en mi idioma checoslovaco. Entonces, eso lo hacía señor en un país. Y tradujo la Biblia. Propuso de la reforma protestante, debido a sus críticas hacia la Iglesia Católica Romana y su defensa de los principios bíblicos, fue condenado por herejía y quemado en una hoguera el 6 de julio de 1415. A él lo confrontaron públicamente.
sus súbditos, a todos, y dice que repartieron licor a todo el pueblo. Eso fue una fiesta, porque iba a morir este personaje. Ahí no dice la bibliografía, lo dice ahí de esa manera. No digo otra cosa porque son mucho más fuertes de lo que pasó ahí. Eso hicieron hasta orgías, hicieron ahí en ese entonces. Que mandó un hombre que estaba defendiendo la palabra de Dios ahí. Y a él le dijeron públicamente: niega a Cristo, niega todos los escritos, ¿sí? Rompe la Biblia lo que hiciste y te mandaremos de la hoguera. Él dijo: no voy a renunciar a lo que yo hice. Dice: no voy a renunciar a Cristo porque esa es la verdad y estoy dispuesto a morir por ella. Dice. Disculpe que le digo esto, yo sé que algunos estarán atemorizados. Recuerden, hace 2000 años atrás a Cristo pasó igual. Si a mí me persiguieron, dicen en Cristo, a ustedes también van a ser. Murió en la guerra. Pero se no quedó aquí. Después llegó otro personaje, Martín Lutero, ¿sí? Que ya es el más conocido de todos. Usted se lo ha escuchado. Hay un movimiento que se llama luteranismo, ¿sí? Que está por muchas partes del mundo. Todos esos seguidores de los principios de Martín Lutero. Escuchó y vio las Biblias. Dijo: no, ahora yo quiero traducir una al alemán. Imagínense, un sacerdote católico agustiniano llegó y se levantó y dijo: no, enseñanzas que se están dando ahora en la iglesia son una falsedad. Porque cuando él entendió este versículo de la Biblia, ¿sí? Que solo, o sea, el justo por su fe vivirá, impactó su vida de una manera tan extraordinaria que dijo: no, Señor, esta verdad tiene que ser conocida por el pueblo. ¿Cómo puede ser ocultada por tantos años? No se enseñaba la palabra, eran doctrinas y dogmas de hombres que se daban en ese entonces. Y la palabra de Dios estaba cercada, cerrada, prohibida, amenazada para aquellos que hablaban la palabra de Dios. Pero llegó este hombre muy valientemente, un 31 de octubre de 1517, se paró con 95 edictos, los clavó y fue en contra de los principios de la iglesia de ese entonces y los clavó en la mera catedral de la ciudad de Wittenberg. Y los clavó y protestó. Yo protesto por toda esta enseñanza falsa que están haciendo. Y eso le costó que lo excomulgaran y amenazas de muerte. Gracias a Dios no murió en la hoguera, pero fue sentenciado y todas esas cosas, pero tuvo que huir para otros sitios. Pero ya esa reforma, esos 95 edictos, vaya, búsquelo. Usted se va a dar cuenta de que muchos de esos que están en contra hoy se están repitiendo aquí en la iglesia cristiana. Las bulas papales, los chelines por el alma de un pecado muerto. Si estás enfermo, ven, pacta y tú vas a ser sanado. Dice: si tú has pecado, no importa, ven para acá, tráete un dinerito y yo hago y firmo una carta y dice: tú ya eres perdonado. Y le ponemos años, solamente si tú mueres de aquí a 5 años, tu alma va para el cielo. Pero tenías que pagar, ¿sí? Todas esas cosas. La reforma tuvo con las 5 solas. Aquí las tengo, dice. Aquí las tengo. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Cristo y solo a Dios la gloria. Estas fueron las principales enseñanzas de Martín Lutero, de John Hus, de Juan Calvino, de todos estos personajes que se reunieron en esa época tan violenta y volvieron otra vez a nosotros. Hoy, hermanos, necesitamos una reforma más que nunca. Hoy la iglesia, hermanos, está llena de misticismo. Hoy le están agregando algo más, misticismo, algo más allá de la Biblia, algo que se vea más atractivo, algo como Dios me habló, Dios me dijo. ¿No lo he escuchado? Amado, ahora se está poniendo, en vez de la palabra de Dios, dice Dios me dijo.
hijo metido en la iglesia, hermanos. Si yo te tengo que decir una palabra, hermano, tengo que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando un profeta habla, amado, habla de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora estamos viendo profetas que son aduladores. Será hombre de éxito, de bonanza, de prosperidad, donde la Biblia, cuando un profeta habla, amado. Isaías, cuando hablaba, amado, el pueblo temblaba, porque era terror del enemigo del pueblo de Israel. Cuando Jeremías hablaba, amado, profeta de Dios, lo que venía era calamidad para el pueblo de Dios, amado. Cuando un profeta habla de parte de Dios, hermanos, tiene que usted discernir y no comerse la Biblia. Está lleno, amados, hoy la iglesia de Cristo, hoy, hermanos, hoy está llena de paganismo a través de la música, de falsas enseñanzas que están dando, amados. Paganismo, amados. La música, el paganismo se está metiendo en la música cristiana, amados. Ustedes se meten a la música, amados, y ya no hablan ni de Cristo, ni de Dios. No, pero es bonita. Pero ¿a quién están adorando? Ni siquiera lo dicen. ¿A quién están adorando? Parece una canción hecha para dos enamorados, en vez de dársela a Cristo Jesús, hermano. Cuando una alabanza se aparta de la verdadera adoración, hermano, ahí está llegando el paganismo. El pragmatismo, hermano. Están utilizando cualquier medio para atraer a la gente. Aquí vengan para acá, que aquí la charina va a dar un show bellísimo, ¿sí? Que aquí los cantantes van a hacer aquí, que viene el cantante no sé de dónde, ¿sí? Que aquí vamos a hacer un show, luces, música, sonido, o sea, tratan de agregarle algo más para que la gente se sienta atraída para venir a la iglesia de Dios. Mientras la verdadera atracción que usted tiene que venir aquí, amado, es para escuchar la palabra de Dios. No tiene que haber otro motivo. No hay otro motivo por el cual usted, voy a ir allá a escuchar al pastor. No, yo voy a ir allá, que la danza, cómo danza mi bello, mi hermano, eso yo quiero ver allá. No, yo quiero ver cómo cantan de voz. No, amado, usted se sienta atraído es para decir que es lo que Dios me va a hablar el día de hoy. Eso debe ser el principal objetivo de nosotros. Lo demás es pragmatismo, no tiene sentido en nuestra vida. Están metiendo psicología ahora en la iglesia, hermano. Hoy en día, hoy se está metiendo la psicología. Hoy, igual que hace 500 años atrás, igual que hace 2000 años atrás, necesitamos una reforma de la palabra de Dios. Se está utilizando palabras de escritores que son psicólogos para motivar a la gente para que te sientas bien y no te sientas incómodo. Imagínense una palabra que Cristo dijo, que el que no come mi carne y no mi sangre no es digno de mí. Imagínense cómo usted pueda adornar esa palabra, dígame, cómo usted la puede usar. No se puede. Pero esta gente la quiere traer palabras hermosas, palabras humanistas, elocuentes, de libros. Grandes de estos pastores han sido analizados en sus prédicas, hermanos. Y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que siguen libros de hombres de psicología que son ateos. Porque hablan bonito y se siente bien, lo enseñan y lo predican. En la iglesia de hoy, amados, se está hablando mucho de adivinación, de santería, de curanderismos, y usted va a tener más de hablar, hermanos. En la iglesia de hoy, no el brujo de la esquina, hermano, en muchas iglesias se está enseñando eso, hermanos. Hoy se está dando más prioridad a los milagros. Amado, escúchenlo. Claro que las señales no se dirán y nosotros creemos en los milagros de Dios, amado, pero su proporción es si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. No es si yo digo que lo va a sanar, o porque vengan para acá que van a recibir un milagro de sanidad. Si Dios lo quiere, te va a sanar. Si Dios lo permite, te va a sanar. Nosotros tenemos que orar por los enfermos y ellos sanarán, dice la Biblia, si Dios lo permite. Y yo creo en el milagro de Dios. Yo creo en la restauración de Dios. Yo soy un ejemplo, mi esposo es un ejemplo, mi familia es un ejemplo de los milagros de Dios en nuestra vida, hermanos. Que Dios obra. Nosotros creemos en la continuación de los dones espirituales. Yo lo creo que Dios está aquí, Dios habla, Dios restaura, Dios levanta, hermano. Pero no de esa manera como lo están haciendo ellos, como si fuera un circo. Va a la gente
un milagro maravilloso de repartir comida, panes y peces, ¿se acuerdan? Había 5,000 personas de hombres, aparte de mujeres y niños. Un montón de gente llegó y hizo un milagro maravilloso. Soy rápido porque tengo poquitos minutos. Mira, la gente tendida allá en la sabana, en la montaña, no sé si hay un lago, la gente estaba allá y llegó la tarde, tenían hambre y llegó uno de sus apóstoles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No nos podemos despedir porque el pueblo es muy lejos. Este debe comer. Dice Andrés, mira, aquí hay unos 5 peces y unos panes. Llegó. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Llega Jesús y le dijo, siéntanos a cada uno, organízalos. Se organizaron y empezó a orar y una repartición maravillosa, milagros. Un milagro maravilloso, las señales que muchos de nosotros deseamos que pase, sí, que pasa, amado. Aquí en Buenaventura pasan señales, pero no le damos prioridad. Le damos la prioridad a la palabra de Dios, amado, que es viva y eficaz. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos recibido nuestro milagro y decimos gracias, Señor, por mi milagro. Y hasta ahí se quedó, porque la prioridad no es ni el pastor que oró ni la pastora que oró, es Cristo Jesús que te salvó. A Él la gloria, por eso decimos, a Él la gloria. Mándale la prioridad a Cristo Jesús. Y después de ese milagro, que avivamiento, que digo 5,000 personas, había 10,000 personas, hombre. Que digo 50,000, eso estaba lleno de valle buscando a Jesús y Jesús por ningún lado aparecía. Y eso eran manifestaciones de gente que avivamiento en el terreno. Buscando a Jesús que apareció por allá. Jesús, ¿dónde estabas? Te habías escondido. Y Jesús le dijo, siempre tendrá que decir, le dijo, ustedes no me buscan a mí para escuchar esta palabra, ustedes me buscan a mí para que sus estómagos sean llenados. ¿Qué le parece esa palabra que le dijo Jesús? Estaban buscando a Jesús, no porque querían conocer a Jesús, sino que querían ver el milagro. La prioridad no es el milagro, amado. La Biblia dice que las señales que seguirán. ¿Dónde están las señales? Atrás. La prioridad es enseña la palabra, aprenda la palabra, conozca la palabra y esa señal seguirá. Es el resultado, ¿sí? De lo que usted está haciendo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios en esta hora. Dele la prioridad 31 de octubre. Ya para el próximo año no se le va a olvidar. Usted no va a decir, este es el día de qué. ¿Qué es lo que dijo usted? Ya el próximo año va a ser el día de la vida. Pero no solo vamos, solo digo, usted es el recordatorio de ese día, de ese evento. Un hombre valiente, un joven valiente, se rebeló contra la doctrina, en contra de su vida, ¿sí? Y hoy necesitamos una reforma. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Jóvenes, ¿dónde están? Levanten la mano. Ya tuve una actividad bastante mal de muchos de esos jóvenes. Y hoy muchos no ven. Dijo mío hasta con los pelos lo estaba levantando y una contestada renovada. Recuerda que tampoco nos obligamos a ellos. Oramos por ellos, les enseñamos a ellos. Y Dios tiene que tomar una decisión. Y él ya la tomó. No sé qué ya fue. Hermanos, necesitamos jóvenes que estén dispuestos a hacer el cambio a no vivir como esta generación nos está enseñando a nosotros, sino a adaptarse, jóvenes que se levanten con el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento pleno, profundo, verdadero de la palabra de Dios, amados. Jóvenes que estamos aquí, yo estoy joven todavía. A mí me queda, no lo voy a decir. Solo Dios lo sabe. Pero fuerzas tengo bastante. Me falta mucho para los 80 años. Y Caleb dijo, mira mis fuerzas. Mira ahora. Cuando tenía 40 años tenía pero muchas fuerzas. Y ahora que tengo 80, tengo aún más fuerzas todavía. Dame ese monte que tengo yo delante y no lo voy a tomar. Así lo dijo Caleb. De 80 años, hermano. No rehusó su compromiso. A los que teníamos delante, hermanos. No es decir que usted ha envejecido
mente reformada, cambiada, que está dispuesto a cambiar ¿cómo podemos decir esta palabra correcta para no ofender? Este sistema que nos ha llevado esta iglesia cristiana de adormecimiento, sin compromiso, sin búsqueda de la palabra de Dios, amados, sin oración, sin poder, amados. ¿Sabe por qué la iglesia no tiene poder? Porque no conoce la palabra de Dios. Y como no conoce la palabra de Dios, no la obedece. Tenemos que ir a la sola escritura. Tenemos que ir, solo Cristo salva. Tenemos que ir solo a Dios la gloria, hermanos. A Dios la gloria. Sola fe. ¿La fe en qué? En la palabra. Si vamos a la escritura, dice la sola fe es creer en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que volver a una iglesia genuina, pura, así como la iglesia primitiva, amados. Tenemos que volver otra vez porque la palabra de Dios no cambia. Lo que hemos cambiado somos nosotros, nuestro sistema. Hemos cambiado, amados. Hoy tenemos que volver otra vez a las sendas antiguas. Una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo, porque conoce la palabra de Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe hablar. Bienaventurado el pueblo que conoce a Dios. Somos nosotros. Aprendamos a conocer las Escrituras, hermanos, porque en ellas parece que tenemos la vida eterna, la salvación. Ponga sobre sus pies un momento. El primer reformador se llama Cristo Jesús. Y de aquí para acá en adelante se han levantado muchos hombres. Te hablé de la Edad Media, pero muchos años antes estaba leyendo la historia de muchos hombres que quisieron levantar y muchos fueron acallados. Muchos de sus libros fueron borrados. Pero la verdad nunca ha sido borrada. La Biblia ha sido intentada borrarla en varias generaciones. Han sido quemados. Ha sido amenazada la gente para que no conozca la palabra de Dios. Hoy en día hay países que es prohibido leer la Biblia. Hay países que están prohibiendo predicar a las personas en la calle. Tenemos el país del norte, un país que fue fundado por la reforma, amados. Muchos reformadores llegaron al país del norte. Y por eso hoy ese país es tan hermoso y tan victorioso, tan próspero, amados, porque fue creado sobre principios bíblicos, amados. Pero hoy por hoy vemos este país descarriado y estamos viendo las consecuencias de ello en este país. En ese país se prohibió orar en frente de una clínica de abortos. En ese país. Y esa mujer la ha arrestado, dice, más de 10 veces. Y ella dice que ella seguirá orando precisamente por esas mujeres que están asesinando a sus hijos. Y la última vez dice ella que salió y no oró, sino que simplemente se sentó enfrente de la clínica. Y por ese hecho la volvieron a arrestar. Estaba orando en su mente. Y llegaron los policías, usted no puede estar aquí. Amados, estamos llegando a ese tiempo. Un país muy cercano de aquí. Es posible que en algunos años aquí en Venezuela se prohíba. Allá se prohíbe usted votar a la gente y hablarle de Cristo, que pueden denunciar por acoso y va preso por acoso. Pero que puede un musulmán predicar, llegar a medio tiempo, llegar allí a arrodillarse, a hablar y todo eso, y no le dice nada. Pero a un cristiano le prohíbe. Llega un satanista, puede hacer sus cultos, sus ceremonias, sus carnavales libremente y nadie le dice nada. Pero llega un cristiano y le habla la palabra y te azota en tu manera.
policías porque lo iban a matar. Llegó el hijo y tuvieron que hospitalizar a ese pastor por estar diciendo una verdad bíblica, hermanos. Hoy necesitamos valientes, hermanos. Así como ese pastor fue valiente, así como esa mujer, estamos orando por tantas niñas que estaban recibiendo un aborto, así como esos grandes reformadores de la Edad Media, así como Cristo Jesús, amado. Necesitamos gente que esté a la altura de esta generación que estamos viviendo, hermanos. Hay una generación que se está perdiendo. Hay una generación que no tiene propósito ahora en la vida. Y la iglesia, prosperidad y éxito. ¿Sí? Hay una iglesia que no está esperando la venida de Cristo todavía. Hay una iglesia que no habla de santidad. Hay una iglesia que habla de éxito, ignorancias, y la gente muriendo, enferma en los hospitales. La gente está muriendo por no conocer a Dios y que hay quien les predique, no hay quien les anuncie el mensaje. Hoy necesitamos unos jóvenes valientes, esforzados, dispuestos a hacer un cambio, una reforma en esta sociedad, con nuestros jóvenes, en nuestras empresas, en nuestros sitios de reunión, en nuestras universidades, en nuestros puestos de trabajo, dispuestos a cambiar esta generación, hermanos, a sacarle la historia y para que alguien pueda escuchar estas palabras que aparecen en Juan 5:24. Necesitamos gente que enseñe esta palabra, hermanos. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si no son valientes, que estén dispuestos a predicar esta palabra, una palabra de verdad, una palabra que transforma, una palabra que sana, una palabra que cambia de muerte a vida. Dele la gracia a Dios. Dele la